Son unos segundos para que se logre la sintonía de mi parte con Yo Soy el que soy y se pueda obtener la información correspondiente a este día. Quiero darles el saludo. Muy buenos días y buenos días a la hora que nos estén viendo, pues gracias por la escucha, por la presencia en este lugar y en el lugar donde nos vean. Muy bien. Como me encuentro aún en la misma situación o condición, un poco con dificultad de comunicación con Yo Soy, el que soy, vamos a continuar con la misma dinámica que teníamos de preguntas y respuestas sobre el mismo tema, sobre el tema de la salud. Entonces les pido que comencemos pues haciéndome alguna pregunta con respecto a la salud, respecto del tema que ustedes quieran escoger. ¿Qué pasa con el reflujo gastrointestinal? El reflujo gastrointestinal. No existe. Reflujo gastrointestinal no existe. Existe el reflujo gástrico, eso sí, pero no es fácil que desde el intestino delgado haya un reflujo. Llegaría en todo caso al estómago, pero no existe reflujo realmente del intestino delgado hacia el estómago. Pero sí, de ahí es el reflujo es del estómago, de la cavidad gástrica. Entonces, ¿cuál es en sí la pregunta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa y qué hay detrás también? O sea, ¿Qué hay detrás? Pues un problema. ¿Qué es lo que de alguna forma la persona que lo padece puede estar sintiendo en su interior, o sea, en su alma, en el espiritual? Muy bien. Sí, tú estás preguntando de aquella otra temática que teníamos con respecto a la salud, en la cual asociábamos problemas psicológicos con problemas físicos o somáticos. ¿A eso te refieres? O sea, más que la parte física, ¿quieres tú que se toque el punto o lo que hay en la parte psicológica o también la parte física? Ahí lo visita una pequeña, dijo a ella, una pequeña, no es mariposa, ¿verdad? Una palomilla. Sí, el reflujo gástrico es porque hay una concentración alta de jugos gástricos en el estómago. Generalmente el 96% es por eso. Hay una gran cantidad de jugos gástricos y por eso entonces se va dañando además una válvula que existe en el esófago, en la unión del esófago y el estómago, que es el hiato. El hiato se altera, se inflama, se erosiona muchas veces y empieza a dejar de proteger el paso que hay y que debe haber en todas las personas, pero no es así en aquellas personas que tienen reflujo, obviamente. Ya no evita que los jugos gástricos suban por el esófago. A veces no es necesario que la persona esté acostada, sino que simplemente de pie puede estar subiendo el flujo de jugos gástricos hacia el esófago y llega hacia la garganta. Hay algunas ocasiones que las gargantas se irritan, o la garganta de una persona, las gargantas en personas o la garganta en una persona
se irrita porque el jugo gástrico está llegando hasta la garganta y es muy molesto realmente esa sintomatología, y la padecen, pues de los que padecen gastritis, el 26.6% de los que padecen gastritis fácilmente pueden padecer el reflujo gástrico o el reflujo de jugos gástricos hacia el esófago, el 26.6%. ¿Por qué? Porque el jugo gástrico va corroyendo toda la capa entérica somática, ya estamos hablando física, en el estómago y en el esófago, la va corroyendo poco a poco, y de tal forma que se une el estómago al esófago en ese padecimiento. Entonces, en gastritis es lo que pasa, hay una irritación de la mucosa gástrica, entonces se va uniendo al esófago y esa irritación y ese daño a la mucosa esofágica pues se va produciendo también, de tal forma entonces que el que padece gastritis puede padecer también reflujo gástrico. Entonces ya, aunque no esté acostada la persona, y más si está acostada, está el líquido de los jugos gástricos está subiendo, y cada vez se va irritando más, se pone al rojo vivo en realidad. Entonces es muy molesto para una persona estar padeciendo este tipo de afectaciones. Y pues hay afortunadamente algunas plantas como lo que es el cuachalalate o junto con el drago. El drago y el cuachalate son plantas medicinales que van ayudando a corregir los problemas que se producen por esa causa. Pero lo importante es que no se produzcan. ¿Y por qué se producen? Decíamos porque hay demasiada acidez en el estómago. Y va entonces esa acidez empezando a subir. ¿Y por qué? Porque el estómago cada día se va alterando comenzando con gastritis. La gastritis es lo primero que se produce, y después de la gastritis empieza a haber ese reflujo de los jugos gástricos, y los intestinos además se van a lesionar también, porque va a haber bastante jugo gástrico que va a pasar junto con las comidas. O sea, de los alimentos que estamos ingiriendo se empapan de jugos gástricos y es imposible detenerlos, de tal forma entonces que se van a ir a los intestinos, al intestino delgado rápidamente, al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y se empiezan a afectar las vellosidades intestinales. Empiezan a lastimarse, le va pasando lo que le pasa al estómago, es decir, se van irritando y también empiezan a fallar estos órganos en el intestino delgado y las 3 porciones de este mismo intestino. Ya hacia el intestino grueso propiamente ya no pasa el jugo gástrico, pero sí empieza a dañar toda la vellosidad del intestino delgado. Y por lo tanto, entonces, la absorción empieza a dificultarse. Es decir, la absorción de los nutrientes de los alimentos. Entonces la persona, simplemente por padecer gastritis o un reflujo, empieza a tener dificultad de nutrirse a sí misma a través de los alimentos. Entonces, no quedó solamente en el estómago, pasó al intestino delgado. Y pueden venir muchas otras complicaciones por ese padecimiento. No solamente es a nivel de estómago. La gente solamente se queda
con esa idea de que está afectado el estómago, pero no. Entonces el problema ya va a ser gastrointestinal. Pero los jugos gástricos que están en el intestino delgado no suben, obviamente, ni siquiera suben al estómago. Esos van, pero el tracto intestinal, o sea, el intestino delgado es bastante largo. Entonces pueden medir hasta 8 metros, ¿verdad? Hay ahí toda una circunvalación en el acomodo del intestino delgado, que todo el intestino delgado se va afectando en toda su longitud. Y es por excelencia el órgano de la absorción de los nutrientes. Por lo tanto, como decíamos, se va a afectar esa capacidad de nutrir. Entonces la persona empieza a estar desnutrido. Y además está desnutrido porque la condición de los alimentos que se van ingiriendo está siendo alterada, modificada a un grado que se pierde su condición, su constitución, las características que tienen los diferentes componentes de nutrientes para que se permanezcan en esa capacidad de nutrir. Entonces se dañan propiamente todos los elementos de la nutrición. Entonces la persona, pues ya se pueden ustedes imaginar lo afectada que va a estar, porque su sistema digestivo está totalmente dañado. Entonces, pues se alimenta por alimentarse, pero no se nutre. Va estando cada vez desnutrida y no se da cuenta. Y le van a bajar todo tipo de nutrientes, todo tipo de nutrientes, para cuando acuerda está totalmente desnutrida la persona. Por un inicio de gastritis. Y la gastritis tiene su origen en estrés, ¿verdad? Si lo ponemos ya al aspecto psicológico, pues el estrés es la primera causa. Y no necesariamente tiene que haber una razón más allá del estrés que la podamos considerar como de un aspecto psicológico. Simplemente es estrés. En un 90% es estrés. Pero si la persona junto con ese padecimiento de gastritis también hay un problema de vómitos, por ejemplo, eso ya entraña de manera importante problema psicológico. El vómito ya es un síntoma declarado de algo que no se acepta. Hay algo que no se está aceptando en la persona a nivel psicológico. Y no solo que no lo pueda procesar, aspectos de su vida que está viviendo que no los pueda procesar, no los acepta simplemente, no los quiere. Y eso es el vómito, pero sería un caso bastante agudo en lo físico, obviamente, porque ya un vómito ya es un caso agudo, pero sería un caso agudo también en lo psicológico. El hecho de que alguien vomite quiere decir que hay algo en su interior intolerable para la persona, o sea, no lo puede tolerar. Entonces le viene vómito. Y algunos pueden preguntarse, bueno, ¿y qué pasa cuando en el estómago hay una infección? Sí, efectivamente. Cuando hay una infección en el estómago, la persona va a tender a estar vomitando. Pero eso puede ser ocasionado simplemente por un alimento. O sea, un alimento en malas condiciones va a crear una infección en el estómago y tiene que vomitar. Ahí no podemos hacer una asociación, categórica en el caso de que sea un aspecto psicológico. Simplemente comió algo que está echado a perder y la persona va a vomitar. Y categóricamente no puedes decir, bueno, eso entraña un problema psicológico
en el cual la persona no puede pasar algo, no puede tener tolerancia hacia alguna situación que está viviendo. No puedes decirlo, porque simplemente fue un alimento descompuesto. Pero si la persona no está comiendo alimentos descompuestos, es un alimento que cualquier persona come y lo traga fácilmente, lo lleva al estómago y lo empieza a digerir muy bien, al intestino delgado, etc. Pues no hay problema para otros, pero sí para una persona. Esa persona que no la está tolerando quiere decir que ya trae un problema psicológico. ¿Sí se entiende, verdad? No es porque haya un alimento descompuesto con el cual está alimentándose, ¿no? Simplemente es un buen alimento, pero que no lo puede pasar. Por eso nosotros cuando estamos en situaciones, y ya no digamos de estrés, situaciones difíciles, una situación difícil, ni hambre te da. Y si quieres comer en una situación difícil, pues es muy posible que lo vomites, porque no lo puedes pasar. Ahí es donde se ve claramente que deriva ese vómito, o derivaría ese vómito de una situación emocional, una situación sentimental, acompañada con aspectos de pensamiento, ¿no? Pensamiento de angustia, de temor o miedo, que sería todavía un poquito más fuerte la incidencia a padecer un vómito, vamos. Cuando una persona va a enfrentar un miedo, pues olvídate. O sea, o ya comió y enfrenta un miedo, pues rápidamente lo vomita. O simplemente no puedes tragar, ¿verdad? No puede pasar el alimento. Entonces, eso entrañaría un problema psicológico. ¿Está contestada? Entonces, lo que sería el reflujo gástrico, ¿qué problema psicológico tendría? Porque sí tiene un problema psicológico. ¿Qué problema tendría un reflujo gástrico? Pueden asociarlo a la parte psicológica. La negación, no aceptar algunas cosas. La negación de no aceptar ¿qué? O sea, la negación, no aceptar ciertas cosas. La negación a no aceptar cosas. Sí, es decir, que las está tragando las cosas, las diferentes situaciones, las está tragando, pero no las puede digerir. Le está creando una irritación al alma. Entonces el alma está irritada, está irritable. Y eso entonces se traduce al estómago. Entonces no lo puede pasar y está queriendo sacar lo ácido. Está queriendo sacar lo álgido para la persona. ¿Sí se entiende? Entonces no lo puede tolerar. Es cuestión nomás de que se busque cuál es la situación que está viviendo, que le está provocando esa irritación al alma, que la está llevando a un aspecto somático. No la puede pasar. O sea, las personas que tienen eso pueden pueden realmente asociar una situación de su vida con lo que están viviendo. Y ahora, ¿es agua eso? Ah, gracias. Entonces pueden deducir qué situaciones están viviendo. No es fácil, Casi se la tiene que decir alguien. ¿Cuál es la situación difícil que está viviendo para que empiece a solucionarla? Empieza a solucionar su situación.
pero a veces también son situaciones no fáciles de solucionar, lo que está viviendo en su vida. Porque implica a lo mejor que si es una pareja, pues no está tolerando a la pareja en cierta situación. Y si ya lo está asociando, simplemente dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que mi padecimiento, o el padecimiento que tengo más bien, porque si dice en mí, lo siguen haciendo suyo. Mejor el padecimiento que estoy teniendo es porque no te estoy tolerando en tal o cual situación. Y ya, ¿verdad? Ya se expresa la problemática. Pero sí es bueno aceptar, primero estamos conociendo esa asociación directa que existe, la parte psicológica con la parte física, somática, ¿verdad? Lo estamos conociendo, porque así es un hecho infalible, ¿eh? Entonces ya estoy padeciendo esta situación, pues por favor te pido que te corrijas en esto, porque no lo tolero. Por eso tengo la gastritis, por eso tengo el reflujo, no estoy tolerando toda la cual situación. Que busque las causas ahí inmediatas. Y entonces ahí, pues matan dos pájaros de una pedrada, ¿verdad? Se acaba la situación de vida que no toleran y se acaba el reflujo, ¿verdad? O sea, pienso como que es una solución un tanto fácil, pero aquí lo difícil es encontrar la situación, porque a lo mejor la persona misma no va a aceptar que así es, porque el aceptarlo implicaría una separación, por ejemplo. A lo mejor lo que no tolera es al marido, ya no lo tolera, o sea, ya vete de aquí, tú me estás, nomás con verte me estás creando la situación, ¿verdad? Creando gastritis, creando reflujo, o sea, ya no te quiero, ¿no? Pero es el que da la papa, entonces, pues, ¿cómo le voy a decir que se vaya? ¿Verdad? Digo, es como que poniendo un caso, ¿verdad? Que no todas las cosas que se vivan van a ser detectadas muy fácilmente. Pero es un caso en que sí se puede ver. Alguien que está en su casa, que ya no quiere estar en su casa, que nomás con estar dentro de su casa empieza a tener reflujo. Porque ya no quiere estar en su casa. Ya no tolera estar en su casa. Ya no digo al papá, a la mamá, a los hermanos. La situación X que viva. Y a lo mejor tiene que ver con la papá, la mamá o los hermanos, la situación que viva. Entonces, bueno, aclaren que esa es la situación cualquiera que estén viviendo que le está provocando la problemática de reflujo. ¿Se fijan? Yo creo que sería un modo de averiguar cuál es la causa del reflujo. Y si es gastritis, bueno, a lo mejor en la gastritis ya estás viviendo algo que no lo estás tolerando, que te está irritando, porque la gastritis es un agente irritante. Entonces, algo ya te está irritando. Entonces, por lo tanto, busca qué es y trata de cambiarlo, trata de modificarlo, pero van a verse involucradas a otras personas. Muchas veces así va a ser. Y las otras personas deben estar en concordancia de opinión con la persona, una concordancia de opinión primero, y estar con un deseo de cambio para que la persona deje de padecer esa gastritis. Porque el 100% de los problemas que sean somáticos, el 100% pudiese venir cuando estamos hablando de un caso como el que acabamos de hablar del reflujo, no como el del vómito, sino como el del reflujo. El 100% es
psicosomático, el 100%. Y así cantidad de padecimientos que una persona puede tener que va a derivar la problemática de una cuestión psicosomática. ¿Alguna otra enfermedad que quieran analizar o un padecimiento, si no le llamamos enfermedad, que quieran analizar bajo este aspecto psicosomático, cómo está actuando la psique en lo somático? Es lo mismo, maestro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los bebés que desde chiquitos empiezan a padecer el reflujo y bueno, entonces no se les puede preguntar como qué situaciones, a menos que lo traigan ya de otras vidas, ¿no? Con los bebés que padecen reflujo, que no se les puede preguntar, no se puede, pues ni siquiera en observación, saber qué es lo que le está afectando. Con una información, a través de una información muy aguda, es decir, muy precisa, analizando diferentes cosas. Por ejemplo, si un niño está padeciendo, que no habla, obviamente, está padeciendo un reflujo, y ve que los papás se pelean, o sea, ve la mamá que ella con su esposo está peleándose, o su esposo está viendo que se pelean y buscan así inmediatamente en su entorno otra situación, casi seguro que es por eso. Porque el niño no tolera que se peleen. Y puede ser un niño de un mes, de una semana. Puede ser un niño y se está peleando la pareja y el niño puede empezar a tener reflujos. Es decir, devolver el alimento. Claro, cuando no sea una alergia, porque hay alimentos que producen alergia en los niños. Habría que ver que la leche no le esté haciendo alergia. Que también va a ser muy difícil hacer una diferenciación si es simplemente porque no puede, por ejemplo, digerir los derivados de la leche, la lactasa o la lactosa. Si no puede verlo, pues va a ser muy difícil. Pero si conjuntamente existe una problemática de riñas, de pleitos entre dos cónyuges, y de buenas a primeras, vamos, a los 20 días empieza a tener un reflujo, de repente reflujo, ¿verdad? Vómito y que le está saliendo la lechita. Entonces, habría que ver, y casi es muy seguro, que pueda ser que está teniendo eso porque no tolera ver a los papás en riña, ¿verdad? Dejen de pelear. A veces no necesariamente tiene que irse a otro cuarto para pelear. No, simplemente dejen de pelear. Porque dicen, no, pues me peleo acá, que no escuche. No, pero no, a veces no es necesario que escuchen. Simplemente ellos lo saben. Los bebés tienen una apreciación de las situaciones extraordinaria, que los papás y las mamás no se dan cuenta de cuán extraordinaria es esa capacidad de percibir cómo está la situación con su papá, cómo está con su mamá, o entre ambos. No lo saben, pero tienen una apreciación extraordinaria los niños, fabulosa. Entonces, a veces hay ese tipo de sintomatologías, o hay erupciones cutáneas. ¿Qué sería una erupción cutánea en un niño? Sí, muy bien, es una intolerancia, precisamente, pero de algo que ya se tragó, ya se digirió, pero hay un órgano que no la está tolerando ya la sustancia al final.
Por ejemplo, ciertas sustancias que contienen toxicidades, toxicidad, cuando llegan al hígado va a empezar a haber un reflujo. Puede ser un reflujo a nivel del estómago, fíjense. O sea, ya llegó al hígado las sustancias que tienen cierta toxicidad intolerante para este órgano. Y entonces ya puede haber un reflujo gástrico. Pero ya pasó al hígado. ¿Cómo será esto? Si ya pasó al hígado, ¿por qué entonces el estómago está respondiendo? Porque paralelamente al estómago está el esófago. Y el esófago tiene una conexión directa con el hígado. Entonces, si el hígado ya no tolera una sustancia, el esófago ya va a tener la misma sintomatología de rechazo. O sea, ya tragó el alimento, ya lo digirió, ya se asimiló hacia el intestino delgado ciertas sustancias. Entre ellas va una sustancia tóxica para el hígado, hepatotóxico. Entonces ya llegó, ya el hígado empieza a mandar las sustancias que no pudo procesar hacia la piel. Entonces la piel va a estar con ciertas erupciones. Y se le dice es una erupción alérgica, ¿verdad? La urticaria es una reacción alérgica que junto con pues, la irritación de la piel y demás hay comezones. Cuando eso sucede, el 90% de los casos, el esófago puede responder en una intolerancia simplemente a los ácidos que se puedan ingerir. Ya hay una intolerancia, no necesariamente tenga que subir el jugo gástrico al esófago, sino que ya en el paso de las sustancias que son ácidas, el esófago ya empieza a tener problemas. Y va a haber entonces una especie de reflujo, pero no es un reflujo que viene desde el estómago, es un reflujo de las sustancias que no pasaron al estómago, que se van a quedar en el esófago. Y esas entonces van a estar respondiendo a señales del hígado que le dice, ya no comas más, porque ya no tolero sustancias que están pasando hacia mí. Y entonces ahí ya se puede conjuntar con muchos otros factores, que puede ser, como decía hace un momento, intolerancia a que el papá esté deprimido, intolerancia a que la mamá también pueda estarlo. Fíjense, con simples depresiones del papá y o la mamá, o de uno solo, el niño puede sentirlo y tiene intolerancia a que está deprimido. Increíble. O sea, tiene intolerancia, o sea, va a tener una respuesta de no buena digestión desde el esófago. Y puede haber reflujo, puede haber ciertas devuelvas de ciertos alimentos que no pasaron y se quedan. Entonces su lengüita va a estar siempre con saburra, o va a estar con lechita, o con alimentos. Si ya está comiendo algún alimento, va a estar su lengua sucia, porque el esófago está devolviendo ciertas sustancias no digeridas. Y puede ser simplemente porque el niño sabe que su papá está deprimido o su mamá está deprimida y no quiere que esté deprimido. Ese es algo que pues ni los pediatras conocen, pero Yo Soy el que Soy está dándonos, porque yo no lo sabía tampoco, dándonos a conocer esta información, que cuando un niño está presentando su lengua retenimiento de alimentos o que simplemente se regresa toda su lengüita muy sucia, es porque hay algo que no está tolerando. Y no
puede ser que eso esté causando una cierta sintomatología que se le puede considerar patológica. Simplemente no hay un síntoma o síndrome patológico, no lo hay. Sin embargo, esa lengua sucia indica que el niño está teniendo alguna intolerancia. Y entonces, volviendo a lo del hígado, el hígado con las sustancias tóxicas va a mandar hacia el esófago y luego del esófago hacia la lengua lo que no pudo sintetizar. Entonces, si seguimos dándole un alimento que tenga sustancias que no las puede digerir, el hígado va a seguir creándole eso al esófago. Entonces, cuando ya haya en la lengua esa aparición, de decir que haya retenido alimento allí de cualquier tipo, quiere decir que el hígado está teniendo problemas. O sea, hay algunas sustancias que no está digiriendo. Y eso es muy común. Simplemente uno se acerca a un bebé y se ríe, el bebé abre su boquita o lo que sea, se puede ver la lengua. Si está la lengua así, quiere decir que hay algo que no está digiriendo. Y sin embargo, eso puede durar, pues a lo mejor 3 días, 4 días, 15 días, un mes, y no va a causar otros problemas. Y ya pasó desapercibido, y ya después, a lo mejor a los 2, 3 meses, 4 meses, se le quitó. Ah, qué bueno, ¿verdad? Ya se le quitó lo que traía ahí, la saburra sucia, pues está bien, se acabó la problemática, pero no quiere decir que no haya pasado una problemática. Y es una problemática que en cierto grado, pues fue leve. Es una problemática leve, que no figura como para que el niño padezca sintomatologías ya de patología. Sin embargo, estuvo padeciendo algo que viene desde afuera. Fíjense, o sea, viene desde afuera la problemática. Viene de su papá, viene de su mamá, viene de un hermanito, de otra hermanita o de una hermanita. O sea, es un indicador. La lengua sucia de un niño, el 90% no es de él. La lengua sucia, no problema de él, es problema de afuera, el 90%. Entonces es un indicador excelente para ver, no sería fácil tampoco, ¿verdad?, qué le está causando esa saburra demasiado amarilla o sucia. No sería fácil saberlo, ¿no? Pero ya es un indicador. Esa es lo difícil, vamos, de que podamos ir conociendo algunas cosas como esto, pero luego no poder saber, es difícil el no saber qué le produjo al niño eso. O en otro tipo de casos, ¿no? ¿Qué lo produjo? Tenemos muchos signos, señas que nos dicen, aquí hay una problemática, pero muchas veces no se puede saber qué causó ese signo, ese síntoma, como en este caso. ¿Sí me explicó? Tendría, en este caso, que preguntársele a yo soy el que soy. Esa es la situación que para mí, pues, me pone en un estado un poquito incómodo el que yo le esté pasando una información como esta y que no le dé todo completo, ¿verdad? Muy bien, el niño ya está presentando eso en su lengüita. ¿Cuál es la razón? O sea, ahí es donde se trunca toda la objetividad de la información de yo soy el que soy. Tendría que estar yo ahí presente para yo preguntar a yo soy el que soy cuál es la razón por la que el niño tiene la saburra o tiene sucia la lengua. La saburra
en exceso, porque sí es sano que haya saburra. Saburra es la parte blanquecina de la lengua. Pero una lengua sin saburra también tiene un problema. Y una lengua con saburra en exceso también es un problema. ¿Verdad? Entonces estamos hablando en este momento la saburra en exceso. Eso es lo que el 90% son cosas que el niño está reflejando en ese signo por una problemática de afuera, de alguien. Pero bueno, en una consulta conmigo, vienen, me consultan, quisiera saber por qué mi hijo tiene saburra en exceso o generalmente tiene leche ahí, lechita, de la mitad de la lengua para atrás. Me gustaría saber y sería muy bueno. ¿Por qué? Porque a lo mejor está así porque el papá, porque la mamá, el hermanito o la hermanita, algo tiene, algo está viviendo. Sería bueno saber cuál es la causa y yo soy el que soy, me la diría. Entonces eso implicaría pues acercarse conmigo, una consulta. Se acercan conmigo, entonces yo le diría cuál es la problemática. Pero fíjense, es un signo que en realidad yo lo he visto muchas veces. Y ustedes estoy seguro que también, ¿cierto? ¿Lo ven? Entonces hay algo que está en problemática, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué otra sintomatología quieren que saquemos a balcón? Problemas urinarios, no sé, ir al baño en exceso, por ejemplo. El ir al baño en exceso, pues o puede ser que estés tomando mucha agua. Digo, puede ser, o simplemente porque hay frío en la vejiga y o en el riñón. Eso es lo que te hace ir al baño frecuentemente. Son dos cosas. O estás tomando mucha agua o tienes frío, vejiga y o riñón. Y entonces ya también con esto, pues ya buscarías un tratamiento adecuado. Y los que ya conocen de medicina china saben que con moxa calentamos riñón y calentamos también la vejiga. Y en general se calientan las vías urinarias. Traes frío en el cuerpo, pero si traes frío en el cuerpo es porque riñón y o vejiga están fríos. Entonces es muy simple, ¿no? Es un caso muy simple, pero es simple para uno, el que va conociendo, ¿no? Pero para quien no conoce, pues quién sabe por qué estoy yendo tanto al baño si no tomo agua, si no tomo nada de agua, pura chévere. El caso del acné en los adolescentes, sí, de exceso de acné, y también va a ser una sintomatología de que también está viendo cosas en la casa, ¿no? El acné es grasa. El acné es grasa. Entonces, el cuerpo tiene que sacar grasa de alguna manera, pero es una grasa que está en exceso. Y van a decir, bueno, ¿por qué esa grasa no se va a las células adiposas? No, porque es una grasa que debe de desecharse. Y generalmente esa grasa sale en la etapa de la pubertad, esa grasita. Por eso el acné, que nosotros le llamamos las espinillas, y ya no tanto los barros. Los barros es otra cosa. Los barros viene siendo toxicidad en los intestinos. Y el acné
Perdón. El acné es toxicidad que se da por todos los procesos metabólicos y o por los procesos hormonales. Es grasa que surge y tiene que salir de alguna manera. Y escoge la cara en los jóvenes, ¿verdad? Para sacarse. Algunas veces escoge el antebrazo, esta parte de atrás. Entonces se ve lleno de erupciones y usted le tocan y está rugoso, ¿no? de tanta erupción que hay ahí. Eso también es grasa que pudiera haber salido por acá, pero no salió por acá, sino salió por aquí. Ya en los adultos ya no sale tanto por acá, sale por acá. Pero eso es grasa de procesos hormonales y o metabólicos. Eso es grasa. ¿Qué otra cosa? ¿No se puede ayudar con algo de acupuntura? Sí, es buena la pregunta, pero no es fácil, Okay. porque son glándulas que están en un exceso de sobrecalentamiento, o están en un exceso de calentamiento, que sería un sobrecalentamiento. Y puede ser entonces la suprarrenal, pueden ser las gónadas, es decir, testículos en hombre o ovarios en las mujeres, puede ser la tiroides, la paratiroides, que son generalmente las glándulas que en estados de pubertad se sobrecalientan. Y puede ser cualquier otra glándula ya en una persona de 30 años para arriba. Se sobrecalientan y en ellos se les marcaría aquí las erupciones, ¿verdad? Pero entonces habría que ver qué glándulas son y darles tratamiento. Pero aquí en este caso, ¿qué tipo de tratamiento? Pues de forma natural, pues no. No hay. En forma acupuntural sí hay, porque se va, por ejemplo, al sistema endocrino, que puedes tomar el canal, tú que conoces algo de acupuntura, de triple calentador. Vas a triple calentador, vas a constrictor de corazón, al propio corazón, lo va regulando y se te empieza a regular esos trastornos. Pero es un exceso de calentamiento o un sobrecalentamiento, ¿verdad? Glandular. Bueno, ¿alguna última pregunta? Pues ya estamos. También tiene relación de lo que el adolescente está viendo en la casa. También ya era lo psicológico. ¿También tiene relación eso? Pero los acnés, sí. ¿Lo de los acnés de lo que está viviendo en la casa? Sí. No, ese es un proceso de la etapa en que se está viviendo, de la adolescencia, de la pubertad, más que de la adolescencia, de la pubertad. Es decir, que incluiría de los 13 a los 16 y medio años aproximadamente. Ahí es donde aparecerían, ¿verdad? Pero bueno, pasa la etapa y se quitan. Algunos no se le quitan porque pues se las aplastan y se las están sacando y sacando. Entonces se lastiman su piel y quedan de por siempre ya marcados, ¿verdad? ¿Mandé? Ajá. Es una palabra que no es muy agradable, ¿no? Porque tiene una cacofonía precisamente, y las cacofonías no son agradables. Por eso es que esa palabra cacarizo, dijo él, no es una palabra muy grata de escuchar, porque es cacofonía, porque se repiten una o dos sílabas. O sea, se repite una letra de una sílaba o las dos letras de una sílaba, se repiten y es una cacofonía. Y no es grato escuchar, por eso la palabra esa no se oye bien. Y se pronunciaba mucho en los cines, ¿verdad? Cuando a veces se apagaba la pantalla. Cácaro. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces,
Pues de nuevo, gracias por su presencia y nos veremos el miércoles a las 7 de la tarde. Gracias. Nos veremos. Gracias a quienes nos ven en sus casas.